Perfecto, y vamos a empezar a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, vale. Bien, la sesión de hoy hace parte de las que son de procedimientos. Hablaremos de la fibrobroncoscopia en la UCI. Las indicaciones más frecuentes son estas. Nos pedirán broncoscopias porque el paciente pues, se encuentra con atelectasia, retención de secreciones, porque puede ser necesario valorar estenosis traqueales o para control después de una traqueostomía. Pacientes en los que se ha podido complicar una cirugía pulmonar, por ejemplo, al momento de hacer una extubación en una paciente de una estenosis traqueal o de tiroides, para comprobar y para intubar a un paciente, porque recuerden que la broncoscopia también está incluido dentro de los sistemas para intubación de vía aérea difícil, y para realizar diagnósticos infecciosos, ¿vale? Infecciones respiratorias, infiltrados en inmunodeprimidos, y en el caso de hemoptisis, nos permitirá también identificar el sitio del sangrado o incluso facilitará las cosas que hay que hacer en algún momento una intubación selectiva para ver cuál es el sitio que sangra. Hay unas contraindicaciones absolutas, como las arritmias cardíacas graves no controladas o la diátesis hemorrágica, sobre todo si se prevén toma de biopsias, y unas relativas que están dadas por la insuficiencia respiratoria grave y por la hipertensión endocraneal. De todas maneras, en todo caso, pues siempre hay que sopesar riesgo-beneficio de la contraindicación relativa en un paciente pues, que quizás se puede beneficiar de hacer el procedimiento. Hay diferentes revisiones, pero algo que, por ejemplo, se menciona acá son los efectos fisiológicos de la fibrobroncoscopia. Para los que no estén familiarizados de los residentes, pues introducir una, una manguera, un dispositivo, algo que nos ocluya el radio de la vía aérea, pues va a tener una consecuencia. Va a aumentar la resistencia de la vía aérea, disminuye la compliance pulmonar y va a generar hipoxemia, bueno, una alteración de la hipoxemia e hipercapnia temporal. También tiene un efecto a nivel cardiovascular con una variación del gasto cardíaco durante el procedimiento, puede producir taquicardia también, y un aumento transitorio de la presión de la arteria pulmonar. Y por supuesto, pues también puede a nivel neurológico incrementar la presión intracraneal, sobre todo pues, en pacientes neurocríticos. ¿Cómo preparamos el paciente? Pues tenemos dos escenarios, ¿no? El paciente no intubado y el paciente intubado. En el paciente no intubado debe estar en ayunas al menos 6 horas. Utilizaremos anestesia tópica con lidocaína. Y luego, pues la idea no es tenerlo en estados profundos de sedación, sino la idea es que el paciente incluso tenga una sedación consciente donde pueda colaborar. Le administraremos propofol a dosis de 0.5 miligramos por kilo. En la vida real se suelen ir colocando, dependiendo de la estabilidad del paciente, entre de a 10 miligramos por 10 miligramos o de a 20 miligramos por 20 miligramos, dependiendo de la respuesta. Se puede usar midazolam 2 o 3 miligramos y fentanilo, sobre todo para inhibir la tos. En el paciente que está con ventilación mecánica no invasiva, se puede utilizar una mascarilla de BiPAP que tiene puerto endoscópico, que ahora se las muestro. Y con las LAV también hay que tener en cuenta pues, que hay una interfaz que es mononasal, o sea, solamente entra por un orificio nasal. En el paciente intubado o con cánula de traqueostomía, pues la manera de hacerlo de una manera más segura es colocando una PIB que sea menor o igual a 5, una FI2 al 100%. Hay que obviamente mirar el diámetro del tubo traqueal y de las cánulas, porque lo ideal es que sean grandes. Cuando son más pequeñas, a veces ni entra el broncoscopio de adultos. Y también, pues, a menor diámetro, también ocluiremos mayor cantidad de área y eso generará mayores presiones pico. La pauta de sedación que el paciente lleva la mantenemos. Es posible que necesitemos en algún momento, si hay incoordinación con la ventilación, eventualmente relajación muscular, que para eso inicialmente podemos utilizar rocuronio a 0.6 miligramos por kilo. Eso será en un paciente de unos 70 kilos o de unos 80 kilos, pues 6 por 8, 48 son 50 miligramos, que es lo que viene la ampolla.
En todo momento hay que monitorizar electrocardiográficamente la saturación y la tensión arterial en todos los pacientes, ¿vale? ¿Qué debo haber hecho previamente a hacer el procedimiento? Pues revisar la coagulación, verificar que el paciente no sea alérgico, indicaciones y contraindicaciones del procedimiento. En pacientes, sobre todo, que tengan episodios de broncoespasmos, sobre todo los pacientes asmáticos, administrar primero broncodilatador antes de hacer el procedimiento, ventilación y oxigenación. Esto parece una chorrada, pero debería hacerse una checklist y estar seguro de lo que se está haciendo. Durante y tras la fibrobroncoscopia, ¿qué hacemos? Durante la broncoscopia, pues hay que hacer un control continuo de la sedación para ver la respuesta del paciente, ver la saturación y el ritmo cardíaco, la tensión arterial, que la ventaja de estar en la UCI es que tenemos una monitorización continua, y ir verificando las condiciones ventilatorias y las curvas que va dando el ventilador en caso de que esté ventilado. Post-broncoscopia, hay que mirar cómo se comporta la saturación de oxígeno, el ritmo cardíaco, la tensión arterial y valorar complicaciones inmediatas que luego las citaremos un poco, pero que afortunadamente no son frecuentes, y reducción progresiva de la FiO2 y restaurar también la PIB que tenía el paciente previo al procedimiento. La PIB la podemos restaurar tan pronto terminamos el procedimiento, la FiO2 pues sí hay que hacerla de manera más gradual porque comprometerá temporalmente la oxigenación durante un tiempo. Esto es solamente para que vean lo que es la mascarilla con el puerto de la BiPAP, con el puerto para poder entrar. Tiene un orificio acá y uno pues puede entrar por ahí. Vale, aquí se ve bien. Entonces, ese tipo de mascarillas suele haber al menos una en el broncoscopio de la UBIR, de manera que la pueden sacar y la pueden usar si la necesitan. ¿Vale? Y esto es con las LAF, ¿vale? Entonces, con las lentillas de alto flujo, con las coronas de alto flujo, si se dan cuenta, hay un dispositivo, uno que es mononasal. Si se dan cuenta, solamente tiene un puerto para una de las fosas nasales, de manera que yo puedo entrar por el otro lado y hacer el procedimiento. O eventualmente lo que también se puede hacer, siempre y cuando el paciente lo tolere, es entrar con una pama o con un mordedor por vía bucal. Y esto es pues con lentillas nasales normales que sí que permiten el paso del broncoscopio. Para el procedimiento utilizaremos flujos más bien altos, entre 30 a 60 litros, y con FiO2 hasta el 100% mientras lo hacemos. Y ya está. Y las gafas nasales serán una alternativa si no hay nada más que tenga a disposición. En cuanto al procedimiento en general, depende lo que les decía. Si se va a entrar por vía oral, en el paciente intubado debe llevar siempre un mordedor. El paciente que uno no crea puede eventualmente despertarse, aumentar el estado de conciencia y morder el tubo y romper el fibro, que ya ha ocurrido alguna vez. Lo otro que les decía es durante el procedimiento para facilitar las cosas es mejor colocar un relajante muscular, sobre todo si se va a hacer un procedimiento como un lavado, para poder también facilitar el recuperar a muestra. Y se hace una inspección sistemática del árbol bronquial antes de hacer cualquier técnica, que esto es básico. Hay que ir a mirar vía aérea tanto árbol bronquial derecho como árbol izquierdo. Y el tiempo de procedimiento debe ser el mínimo para reducir el impacto tanto hemodinámico como ventilatorio que mencionamos antes. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre en una guardia? Que eso es algo que es frecuente o relativamente frecuente. Nos pueden llamar para pedir que hagamos una broncoscopia por una telectasia, como se ve, por ejemplo, acá en esta radiografía, ¿vale? En la presentación que les queda colgados hay videos, de manera que si ustedes pinchan la placa, debería de cargarse un video, pero esto va a la velocidad del rayo. Vamos a ver si se puede ver. A ver, parece que no. A ver, probemos con el otro. Y eso es para hacer un lavado broncoalveolar. Vamos a ver si carga. Bueno, el lavado cargó. El otro también está el video. A ver, ¿qué hacer? Bueno, si me creen, después lo ven en casa bien, los videos, porque acá están dando problemas para cargar. Vamos a ver si... After preparation with a topical Vale. anesthetic, flexible
Vale, entonces acá, por ejemplo, se ve en el paciente que van a colocar están pasando en ese momento cuerdas, que todos esos hechos se ven un poco de hematosis, se ven un poco mal. Y acá entran, miren, ahí están las cuerdas, están colocando lidocaína, entran, ¿vale? Para los que no se han familiarizado, la tráquea es como si fuera una, una cueva, ¿no? Donde la parte, digamos, lisa de la cueva corresponde a la parte membranosa, que es esto de acá, por tanto es el piso de la cueva. Y esta parte, que son los arcos, pues es la parte cartilaginosa, por tanto esto de acá será izquierdo y esto de acá será derecho, ¿vale? Obviamente la persona que está haciendo la broncoscopia está un poco desacomodada, ahí se acaba de acomodar, se ha ido al lado derecho y ahora está buscando entrar al lóbulo medio y va a lavar, ¿vale? Entonces cuando se va a lavar lo que se busca es ir lo más distal posible hasta que llegue un punto donde ya no me puedo mover y ahí pues se instilará el líquido y se recuperará posteriormente. Ahí van a hacer el lavado. Vale. Muy bien, aquí está, pues eso, tranquilos que aquí lo que se va a ver es cómo entran y sacan un moco de ahí y desbloquean, ¿vale? Entonces, el lavado broncoalveolar de base no es una emergencia para hacer durante una guardia, excepto si se trata de un paciente inmunodeprimido o un paciente con una evolución muy, muy tórpida que se necesita tener una información microbiológica que sí que puede cambiar la conducta, que ya luego veremos qué tan útil es. Otras indicaciones, pues del paciente con hemoptisis, lo que les decía, no necesariamente todo paciente con hemoptisis tiene que hacerse una broncoscopia. Sí que todas las guías dicen que debería hacerse una broncoscopia en las primeras 48 horas, pero hay que individualizar los casos. Un paciente con hemoptisis masiva, ya instaurada, cuando uno entra no ve nada, ¿vale? Hay que ver si sí carga. Por ejemplo, acá en el entrado se ve sangre, ¿vale? Se ve más sangre. Y aquí lo que interesaría ver es de dónde viene el sangrado, y aquí se ve que es del lado, ¿vale? Si este es el piso y este es el techo, pues este es del lado derecho. ¿Vale? Ah, mira, me salió un beso. Nada, esto es para identificar sobre todo la zona de sangrado y tratar de colocar localmente, por ejemplo, suero frío, adrenalina, o sencillamente identificar el sitio que sangre y hacer intubación selectiva del lado izquierdo en este caso para proteger el pulmón izquierdo. Le recomendaría que en un paciente que está con una hemoptisis que es amenazante, el objetivo de la broncoscopia no es aspirar los coágulos, porque si uno aspira los coágulos todo el tiempo, lo que hace es pues, abrir la caja de Pandora, ¿no? Me llevo el coágulo organizado y eso sigue otra vez sangrando. Hay que esperar que eso tape. Generalmente espero un par de días y luego sí entrar y remover los coágulos ya organizados. Y lo que les decía, como guía de la intubación y control del tubo traqueal, y como se dan cuenta todo el tiempo, pues están los videos en casa, los podrán ver, ya saben que acá, después del ciberataque, hay mucha cosa capada. Complicaciones que podemos presentar, que era lo que les decía, el broncoespasmo, que ya en pacientes que ya sabemos que pueden hacer broncoespasmo es mejor hacer unos 4 inhalaciones de salbutamol. Puede producirse hipoxemia y febrícula, sobre todo con el lavado broncoalveolar, puede haber un poco de bacteriemia eventualmente, puede haber algo de paso de bacterias al torrente sanguíneo. Arritmias cardíacas se pueden producir también, por eso es importante que el paciente esté monitorizado. Hemorragias, sobre todo asociadas a biopsias, y eventualmente, aunque parezca que un lado broncoalveolar no puede hacer un sangrado, ahí a veces ha llegado a ocurrir, por eso es importante mirar cómo está la coagulación antes del procedimiento. Hipotensión secundaria tanto a la sedación como al estímulo vagal, y el neumotórax, que es una complicación infrecuente pero grave, y sobre todo, pues que aumentará en caso de que hagamos biopsias, ¿vale? Lo que les decía, ¿cuáles son las indicaciones, por tanto, urgentes de fibrobroncoscopia si los llaman de otro lado? La más frecuente suele ser una telectasia en un paciente ventilado y hay que ver si esto realmente repercute en la alteración de o sea, perdón, si genera una alteración de la ventilación y perfusión significativa, porque a veces hay atelectasias muy pequeñas o hay atelectasias que son pasivas por derrame pleural y eso obviamente no se soluciona con una broncoscopia y antes puede penalizar al paciente. Es importante tener en cuenta que toda broncoscopia debe de generarse un informe, ¿vale? Nosotros generamos un informe y se debe enviar a la impresora
del gabinete de fibrobroncoscopia para que después le pongan el número que corresponda. Y lo que les decía, es imprescindible proteger el broncoscopio y para eso, pues, además de utilizar un relajante muscular en el paciente que está intubado, pues es fundamental que tenga un mordedor o si no nos puede dañar el broncoscopio. Entonces ahora veremos qué novedades hay. O sea, hay algo nuevo realmente porque hasta aquí, para los que están familiarizados dirán, todo esto ya me lo sé. Para los más chiquitos probablemente no, pero bueno, que hay algunas novedades al hacer una revisión de cosas que van saliendo. Nuevos dispositivos y técnicas están, por ejemplo, lo que se ha popularizado después o durante el COVID, que son los broncoscopios de un solo uso, como el Ambu que se ve ahí. Tiene la ventaja de que son ligeros, de que se conectan a una pantalla que es muy cómoda porque también es portátil pequeña y reducen el riesgo de infección cruzada con un rendimiento comparable a los reutilizables. O sea, está bastante bien. Esto que ven aquí al lado es algo todavía más innovador, que ya lo describe Anocarra en un estudio del 2022, que son sistemas cerrados antiaerosol. Eso es como una especie de funda que se conecta directamente a la T de la ventilación y aquí eso queda envuelto en una funda del broncoscopio. Por tanto, la fuga o la pérdida de aire y la aerosolización va a ser mínima porque estoy todo el tiempo permitiendo que no haya una fuga de aire y por tanto no va a haber tampoco aerosolización. Problema que si yo llego y hago esto y se me llena de moco o de algún tipo de cosa la luz del broncoscopio, pues va a ser muy difícil limpiarlo y volver otra vez a introducirlo en estas fundas. La quirobroncoscopia flexible, pues eso, se puede hacer quirobroncoscopia incluso en el paciente que está en la UCI, tiene un rendimiento diagnóstico del 90%. Eh, y esto, pues, por ejemplo, en el paciente que tiene hemoptisis ya se hace habitualmente con el crío sacar coágulos organizados, pero también se hace en pacientes en los cuales no hay un diagnóstico claro. El diagnóstico puede condicionar el inicio de un tratamiento, por ejemplo, oncológico, y la criobiopsia nos permite tomar una buena muestra y es segura dentro de la UCI. Y luego algo importante que todo el tiempo van repitiendo es la simulación con modelos 3D, que cada vez se ve que hay más escuela en hacer simulaciones con modelos 3D que faciliten luego pues, que el neumólogo o el intensivista adquiera habilidades a la hora de hacerlo en un paciente. ¿Vale? Respecto a la oxigenación, lo que hemos mencionado antes, hay revisiones recientes. El alto flujo indicado en hipoxemia leve moderada pues va a reducir interrupciones durante el procedimiento porque tenemos garantizado muy bien el suministro de oxígeno y humidificación. La CEPAP o la BNI se prefieren sobre todo en pacientes con hipoxemia grave porque mejora la tolerancia y reduce eventos adversos. Y lo que decíamos de la ventilación mecánica adaptada, esos parámetros que mencionamos están estudiados y hay estudios cada vez más grandes que tratan de demostrar cómo debemos de ventilarlo durante el procedimiento. Lo que decíamos antes, la criobroncoscopia transbronquial tiene un alto rendimiento diagnóstico, por ejemplo, en enfermedades pulmonares difusas y distrés. Es factible en el paciente incluso ventilado y con ECMO, desde que se hagan medidas pues, profilácticas para evitar sangrado. Puede producirse un sangrado moderado en el 38% de los pacientes con ECMO, pero en los estudios que hay no se reportaron ni neumotoras ni muertes asociados al procedimiento y puede modificar el manejo hasta en el 70% de los casos. Lo único es que requiere pues, operadores expertos. Y ¿qué ventajas o qué nos ofrece desde el punto de vista microbiológico? Pues poder hacer un lavado broncoalveolar guiado va a modificar el tratamiento antimicrobiano hasta en el 2/3 de los pacientes y con ello reduce estancia en la UCI mortalidad. En el caso de los lavados no broncoscópicos, sino los lavados que se hacen telescópicos, o mejor dicho, los lavados que se hacen con los minivales que hacíamos hace un tiempo, donde teníamos un telescopado a ciegas que se podía hacer un lavado, genera una mayor predicción en los cultivos que solamente el VAS. El problema es que no, actualmente hay un desabastecimiento de esos equipos. El diagnóstico molecular
pues también mejora porque en la medida en que yo puedo hacer un lavado o puedo hacer un aspirado que estoy seguro que estoy tomando de la zona donde hay más imagen pulmonar, pues esto si lo envío durante, por ejemplo, una guardia o durante el día a microbiología, yo puedo llamar al búsqueda de microbiología y pedir que me hagan técnicas de, o sea, PCR rápidas para lo que es un film array. Puedo pedir que hagan detección molecular rápida y con eso tener un primer acercamiento de qué tipo de gérmenes puedo tener y de qué tipo de resistencia tienen, con las limitaciones que habíamos dicho en alguna otra sesión, que tienen estos kits porque no cubren ni todas las bacterias, ni todos los hongos, ni todos los virus, pero bueno, que nos ayuda a hacer una aproximación inicial. ¿Cuántos cultivos nos salen positivos en estas condiciones que hemos mencionado antes? Pues cerca de la mitad, ¿vale? Por tanto, el hecho de que un cultivo salga negativo no significa que un paciente no tenga una neumonía, ¿vale? Y en cuanto a la hipoxemia transitoria, se verá en el 9% de los pacientes. Todo eso son líneas que quedan abiertas de investigación, que habría que ir dando una vuelta hasta qué punto hay que mirarlo, ¿no? Que es el uso de la criobiopsia, ventilados y ECMO, que es una prioridad alta ver qué podemos hacer, en oxigenación, en terapia antimicrobiana guiada, en la formación estructurada. En cuanto a los broncoscopios desechables, pues hay que hacer un análisis de costo-beneficio y también considerar que son desechables, o sea, esto genera también una huella ambiental, porque estamos tirando plástico, y los resultados que hay a largo plazo para poder comparar diferentes tipos de estudio y técnicas en el tiempo, porque pues hay muchos que son más bien nuevos, ¿vale? Lo mismo para decir cuáles son los tipos de implicaciones que tienen, y aquí tienen las referencias, ¿vale? Acá mismo en la carpeta de WIRESIS hay una carpeta entera de intervencionismo en neumología, que si dan acá clic, pues se va a abrir la carpeta y tienen ahí atlas, tienen de todo. Aquí no se puede abrir por lo de siempre, ¿vale? Y ya está. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Bien, preguntas, dudas, aportes, aclaraciones. ¿Alguien quiere decir algo? Nada. Yo no entendí, o sea, cuando dijiste que en qué momento hacemos la fibra en la hemoptisis, Sí. ¿es siempre hacerla o hacerla cuando? O sea, lo que te dicen todas las vidas, y eso, de hecho, pronto sacaremos el PNT de hipótesis actualizado, es que debes hacer una broncoscopia como procedimiento, o sea, hay varias indicaciones. Una, como procedimiento complementario del TAC, ¿vale? En el paciente, pues, que no tiene una hemoptisis masiva, pero que necesitas identificar de dónde sangre y si hay algo endoluminal en las primeras 48 horas, no tiene que ser inmediatamente. Eso es una indicación. La otra es en el paciente que me está sangrando de manera importante. La broncoscopia la haré con el objetivo, si no se alcanza a hacer una prueba de imagen, porque claro, yo tengo una prueba de imagen y se ve que es del pulmón derecho el que está opacificado y está sangrando, pues, ¿qué quieres que haga? Meto el broncoscopio y me doy cuenta de lo mismo. Por ejemplo, el paciente que llega a urgencias y está sangrando y no da tiempo de llevarlo a ninguna parte, con la intención de ver cuál es el sitio que sangra y hacer intubación selectiva del lado que no está sangrando para protegerlo, ¿vale? Los tubos de doble lumen se usan cada vez menos porque son técnicamente más difíciles de poner y luego dan mucho problema a la hora de trabajar por las luces para poder aspirar coágulos y poder hacer procedimientos. Y tres, pues va a haber un caso de pacientes que tienen una hemoptisis que no es masiva, pero que sí es recurrente y demás, que no queda muy claro si hay que hacerle o no una embolización y donde eventualmente tú puedes entrar e instilar suero frío o instalar adrenalina y con eso controlar un poco el sangrado. Son más o menos los tres escenarios. Pero de entrada no todo paciente con hemoptisis tiene que hacer una broncoscopia inmediata y menos si es una hemoptisis evidentemente masiva, porque lo que decíamos, entraba y eras sangre, sangre, más sangre, más sangre. Y no está habituado a terminar. Claro. Y no solamente eso, sino que si te pones, si entras, si de verdad, si hay mucho sangrado que alguno de ustedes ya les habrá pasado y si no, pues espero que no les pase, pero a veces llaman SSU en pacientes que están con anticoagulación activa, que empiezan a sangrar y cuando uno entra, lo único que ve es una columna de sangre hasta la tráquea, donde no vimos absolutamente nada.
¿vale? Y ahí no tiene sentido. En ese caso lo que hay que hacer es corregir toda la coagulación, intubar de manera selectiva a ese paciente. En pacientes que están en cirugía cardiovascular, muchos de ellos ya tienen ECMO, o sea que si tiene ECMO, pues nada, aguanta, corrige y luego se mira si hay que embolizar algo, ¿vale? Pero que el manejo efectivo realmente de una hemoptisis, si uno lo piensa en términos anatómicos, el 90% de los sangrados de las hemoptisis amenazantes son sangrados bronquiales. Y el sangrado bronquial, pues, se soluciona embolizando. No se soluciona echando agüita y fría y vale. ¿Vale? Por eso hay que individualizarlo y depende de las guardias, puede que te fastidien un poco más o un poco menos. Consejo sí para todos. Si los llaman a hacer una broncoscopia, escriban. Escriban. No voy porque es una telectasia pequeña y no tiene repercusión en la ventilación del paciente. Se puede hacer mañana en el gabinete. Listo. Pero escriban. ¿Por qué? Porque ocurre que gente malintencionada llama, pone problemas, te llama el jefe, te llama Carmen, te llama todo el mundo a pelear y resulta que el paciente tenía nada, una mini atelectasia, muchas veces pasiva por derrame pleural, pero como no escribiste nada, pues problemas tienes al día siguiente. ¿Vale? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo preguntar que en el caso de broncoaspiración, em, o sea, a ver, está indicado hacerlo a una fibrobroncoscopia primero, en qué casos, o sea, supongo que no sistemáticamente, pero si una Claro. broncoaspiración que ha sido evidenciada en el mismo hospital o el familiar claramente lo refiere, ¿aporta realmente hacerla o no de entrada? Depende. Y exacto, eso. Y Es, bueno, sí, lo otro solo que quería preguntar es, o déjame mencionar que yo creo que mi punto de vista sería bueno quizás practicar más en la UIR, digamos, cuando con el paciente, cuando se pueda, hacer intubación con fibrobroncoscopio, porque realmente es una técnica que usamos mucho durante la residencia, pero no para intubar. Entonces, cuando estamos intubando pacientes con vía aérea difícil, a veces usamos el GAI, pero luego nos quedamos si no tenemos la experiencia o la